Bienvenidas y bienvenidos a Diálogo Central. Este domingo 1 de agosto vamos a tener nuestra primera consulta popular que organiza el Instituto Nacional Electoral. Y este será un hito para la democracia participativa, tanto en México como en el resto de las democracias de América Latina, porque México se une a estos países que utilizan los mecanismos de democracia participativa para tomar decisiones importantes en la vida nacional. Y para hablar de este tema, justamente nos acompaña Carola García. Ella es la directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y también está con nosotros Fernando Castañeda. Él es el profesor de carrera también en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y es director de la Cátedra Madero. Muchísimas gracias por acompañarnos a este diálogo central. Y me gustaría comenzar la conversación preguntándoles lo más básico. ¿Qué es la democracia participativa? No sé si, Carola, quisieras comenzar con esta conversación. Sí, muchas gracias. Bueno, es una figura novedosa, digamos, dentro de lo que se enmarca como participación en México. Es una de las diversas figuras que plantean la participación ciudadana y tiene que ver justamente, está normada por el artículo 35 constitucional y tiene que ver con la participación directa de los ciudadanos en la toma de decisiones. Eso sería como un elemento central básico, así de manera muy resumida. Fernando, tenemos que es un hito en la democracia mexicana también porque se realiza con todas las de la ley, con toda la normatividad que ya se estipuló en la misma Constitución, y aunque está desde el 2012, apenas vamos a tener la primera consulta popular, que es en 2021, en agosto. ¿Por qué es importante resaltar este tema de que ya estamos ejerciendo estos mecanismos en la democracia mexicana? Bueno, la idea de que los ciudadanos tienen que participar en la toma de decisiones es un asunto que se ha vuelto urgente, quizá pues a partir del desarrollo realmente de un mundo globalizado. En muchos sentidos se ha hablado mucho en los últimos 20 años, digamos, del debilitamiento, en muchos sentidos, de la legitimidad de los gobiernos, producto de todos estos cambios que producen la globalización. Se busca más certidumbre, se busca más reconocimiento de los gobiernos para de alguna manera, mucha credibilidad en las políticas públicas, para que los gobiernos de alguna manera garanticen, ¿no? Garanticen, por ejemplo, la inversión, garanticen de alguna manera la respuesta de la ciudadanía a sus políticas públicas. Entonces, en México, pues nos habíamos tardado un poco. Ha habido cosas como el presupuesto participativo en algunos estados, que también lo tomamos de los países latinoamericanos, particularmente Brasil, ¿no? Empezó con estas cuestiones de presupuesto participativo. Y ya se había aplicado en el caso de México, en el caso de la ciudad, ya en varias ocasiones, aunque creo que a veces también generó tensiones, hay que decir. Esa fueron. Sobre todo las tensiones vinieron de con qué criterios se decidían, porque los ciudadanos hacían sus iniciativas y las mandaban, y de repente unas se aprobaban y otras no. Y a veces hubo protestas porque decían, bueno, aprobaron las que en realidad no necesita desviar el presupuesto del gobierno, ¿no? Por ejemplo, pavimentar calles, pues es una obligación del gobierno pavimentar calles. Entonces, que de repente aprueban como una iniciativa de una colonia que le pavimente su calle, pues es en realidad ocultar una obligación. Entonces ha generado tensiones. Yo creo que esta es la primera vez que entramos en otra dimensión, porque aquí estamos hablando de otra cosa y estamos hablando ya de toma de decisiones que pueden ser importantes o trascendentes en el caso de la vida política del país. En este caso es una consulta estrictamente política, ¿no? Y las decisiones que se puedan tomar tendrán trascendencia, ¿no? Retomando, Entonces, sí, justamente retomando el ejemplo que nos pones del presupuesto participativo y este mecanismo que se utiliza también para que haya un mayor involucramiento de la ciudadanía en los temas que realmente le importa, ¿cómo podemos comparar el tema del presupuesto participativo con una decisión meramente política? bueno, a ver, el presupuesto participativo
es una práctica que yo creo que sí es sana, pero que hay que cuidar y hay que definirla con claridad, digamos, qué es lo que puede ser una iniciativa en la que la ciudadanía pida. ¿A qué voy? El presupuesto se tiene que distribuir. Hay una serie de gastos que todo gobierno local, federal, etcétera, pues tiene que ejercer. Y hay una serie de programas que los tiene que ejercer. Hay que aclarar una cosa. La democracia participativa no es nada más salir a votar. La democracia participativa supone la participación de ONGs, por ejemplo, en el diseño, evaluación y discusión de políticas públicas, por ejemplo. Supone una serie de mecanismos de coparticipación, de gobernanza entre ciudadanos y gobierno. Entonces, hay muchas cosas que están ahí de por medio. Pero bueno, en fin, el presupuesto participativo se supone que es solamente una parte, un porcentaje, de hecho un porcentaje bajo del gasto, por ejemplo, de una entidad federativa como la Ciudad de México. Y ahí, bueno, pues hay una serie de cosas que la ciudadanía, por ejemplo, las comunidades de un barrio, etcétera, pues tratan de hacer para mejor, por ejemplo, mejorar parques, por ejemplo, generar algún tipo de situación que favorezca la vida comunitaria, ¿no? ¿No? Bueno, me parece importante, me parece que hay que mejorarla, etcétera. Ahora, esta consulta es una consulta que no es en realidad, digamos, el tipo de consulta que se está haciendo no es nuevo en la historia de las democracias. En realidad ha habido muchas consultas muy importantes y trascendentes en muchos países. Por ejemplo, Pinochet en 1980 hizo una consulta que acabó perdiendo, bueno, o acabó resultando en la transición y en la creación de una nueva constitución que terminó con la dictadura y el surgimiento de un gobierno civil, digamos, ¿no? Por ejemplo, Boris Johnson, ¿no? Hizo una consulta y el Brexit y terminó, bueno, el Brexit fue antes de Boris Johnson, pero hubo toda una consulta. Boris Johnson participó más bien como político a favor del Brexit y generó pues cambios radicales, o sea, que pueden tener consecuencias terribles para Gran Bretaña. En una decisión casi suicida de los conservadores, ¿no? para resolver una agenda vieja que había ahí pendiente, ¿no? Entonces, en general, hay este tipo de consultas ya en que la ciudadanía participa en el sentido de tomar ciertas decisiones políticas importantes o promover cambios constitucionales o algo así, o legales de importancia, es un tipo de participación ciudadana que normalmente ha estado contemplada de diferentes maneras en las democracias desde hace 200 años. A veces se abusó de ese mecanismo. En realidad hubo, sobre todo después de la Revolución Francesa, el abuso de la democracia plebiscitaria. La democracia plebiscitaria fue muy discutida en el siglo XIX, hasta principios del XX. Y la democracia plebiscitaria de alguna manera dio lugar a fenómenos como el fascismo. Entonces, el invitar a los ciudadanos a que decidan sobre políticas públicas y a que decidan sobre reformas constitucionales tiene sus asegúnes, digamos. Ahora, en la democracia moderna, originalmente se decía que la democracia, estoy diciendo, en los últimos 60 años se ha dicho que la legitimidad de la democracia es procedimental. ¿Esto qué quiere decir? Que es el proceso por medio del cual se elige lo que le da legitimidad a un gobierno democrático, y no la persona, y no el partido que gana, sino el procedimiento. Y se supone que el procedimiento está avalado por todos. Todos los que vamos a votar estamos convencidos de que el que surja, aunque no sea mi candidato o no sea mi partido, es el gobierno legítimo. Eso es lo como debía funcionar. Yo creo que en los últimos 20 o 30 años esas democracias se han ido debilitando en todas partes del mundo. Por eso han surgido cambios y modificaciones. Entonces ahora resurge nuevamente esto de invitar a participar a los ciudadanos a este nivel, que no es lo mismo que participar pues en que en mi colonia me hagan un parquecito para mis niños y para todos los chamacos de la calle que están jugando en la cuadra y ¿no? En la calle juegan fútbol y pueden ser atropellados, sino que aquí ya estamos hablando de toma de decisiones que pueden ser muy importantes y que sin duda podrían justificar realmente la participación ciudadana, ¿no?
por la trascendencia del asunto, ¿no? Pero este mecanismo en particular hay que dejarlo claro, no es nuevo y no es lo que define toda la democracia participativa. La democracia participativa supone muchos mecanismos en que se debe involucrar a la ciudadanía. Quisiera retomar justamente esta idea de la legitimidad que hay en la democracia. Tenemos una democracia representativa, elegimos a nuestros representantes que tomarán las decisiones, en teoría representando nuestros intereses y nuestro beneficio, pero tenemos estos mecanismos de una participación directa de la ciudadanía, donde temas más específicos, ya lo hablamos, que es en tema de presupuesto, ahora en un tema de esclarecimiento de decisiones políticas, por lo que vamos a salir en el próximo domingo 1 de agosto, qué tan importante es el involucramiento, que realmente sea la misma ciudadanía que le dé legitimidad a su democracia. Ya lo hicimos en las urnas con la democracia representativa que trae una crisis de legitimidad. ¿Qué oportunidad hay con mecanismos de democracia de participación directa para rescatar justamente la legitimidad de las democracias? No sé, Carola, si quisieras comentar sobre este tema. Sí, creo que estamos muy acostumbrados justamente a la democracia representativa y a esa idea de prácticas políticas, también que ha sido parte de la cultura política mexicana, de que el día de la elección es el momento en que la gente participa, emite un voto y después no hay seguimiento de los partidos, no hay seguimiento de las promesas de campaña, no hay una observancia, una vigilancia ciudadana de lo que se está haciendo, de lo que se prometió, de cómo se está realizando. Hay esa cultura política de emitir un voto y olvidarse cuando la democracia debiera estar integrada dentro de la vida cotidiana y de muchísimas acciones. Decía Fernando Castañeda con respecto al presupuesto participativo, es bajísima la participación, aunque se trate de pequeñas acciones en el entorno más cercano de una comunidad, porque tampoco la ciudadanía está acostumbrada a estos casos. La democracia participativa tiene mucho que ver como valor instrumental de hacer de lado esa apatía, a involucrar más a las personas en los asuntos públicos, a que se vea participación en la toma de decisiones públicas y habría que fomentar que la gente se involucre, se manifieste, participe, no solamente en los momentos en que hay una elección de candidatos, sino en muchos otros momentos que se pueden ir abriendo. No es novedosa, quizá la figura, lo novedoso de esta consulta tendría que ver con que hay una entidad que se va a encargar de organizar la consulta, que es una consulta a nivel nacional, que las reglas están mucho más claramente establecidas. Ha existido ya consultas municipales, e incluso algunas de estas consultas en algunos de los estados se han hecho con urnas electrónicas. Creo que es un ejercicio que, si bien puede tener toda una historia, hasta remontarnos a los tiempos de Santana, cuando pregunta si consideran que él debe seguir gobernando o no al país, no existen estas reglas, no existen estas características, y también tampoco ha sido un ejercicio que se haya fomentado de manera muy clara, y que sería un momento justo de empezar con estas, o de retomar más bien de una manera ampliada las consultas y de fomentar que hubiera mucho más consultas de temas que involucran un interés público, que involucran a toda la sociedad. Y es importante que estén normadas porque también ha habido consultas con muy poco nivel de legitimidad, consultas informales, no solamente las que han llevado a cabo algunos estados o algunos municipios, sino consultas, si recordamos la del aeropuerto, la de la cervecera Constellation en el norte del país, en Mexicali, donde no hay reglas claras de cómo se hace esta consulta, quiénes emiten su opinión, y con qué se van a vincular, hacia dónde va a llevar o hacia dónde va a derivar una consulta. Y otra consulta muy importante también, que fue la de finales de los 90, por parte del ejército zapatista, de si deponían o no las armas, pero que hay distintos niveles y distintos niveles de consecuencias sobre lo que se consulta, para qué va a servir, quién lo va a instrumentar, que tiene que ver justamente con esta manera en que se pueda derivar la participación ciudadana de manera directa. Finalmente, la consulta popular es el llamado que se hace a la ciudadanía para que participe, se involucre. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante tener una consulta popular?
Bueno, ya hemos platicado que en realidad, en términos generales, hoy en día o en los últimos 20 años, quizá, en este siglo, quizá, podríamos decirlo para ser así muy esquemáticos, pero quizá las democracias y los gobiernos han tenido por diversas razones, una que sea muy importante, la globalización, han tenido problemas de eficacia en sus políticas públicas, etcétera, etcétera. Ha habido tensiones muy fuertes, producto de una diversidad cultural, de tensiones al interior de cada uno de estos estados nacionales con respecto a muchos asuntos. Y evidentemente esto hace y obliga, tanto para la eficacia de las políticas públicas, como para la toma de decisiones en asuntos cruciales en que la ciudadanía puede estar dividida, en donde puede haber visiones y confrontaciones por razones de étnicas, culturales, etcétera, pues se vuelve importante hacer consultas de este tipo, que como había mencionado, esto no es nuevo, digamos, ¿no? O sea, todo el siglo XX hubo muchas consultas, ha habido consultas en otras épocas. Lo del Brexit es un ejemplo, por ejemplo, lo que pasó en Colombia es otro ejemplo, ¿no? Que son consultas que tienen trascendencias muy fuertes, digamos. Santos, después de hacer una larga negociación, llegar a acuerdo con su parlamento para incorporar a las FARC y normalizar, ¿no? Y eliminar ya el conflicto, tratar de legalizar todos estos grupos, etcétera, de repente pierden, ¿no? Y se coloca en una situación crítica Colombia de la que no sale, precisamente porque hay por un lado acuerdos firmados y por el otro lado hay un referéndum que dice que no hay que reconocer a estos grupos porque son grupos criminales, digamos, que fue la campaña que hizo, digamos, los grupos que estaban en contra de estas negociaciones, ¿no? Entonces, son situaciones muy complejas en las que la participación de la ciudadanía es fundamental. ¿Por qué insisto en esto? Porque yo sí creo que hay que tener mucho cuidado con las consultas. Las consultas no pueden hacerse todo el tiempo de manera regular. Carola mencionaba, y creo que muy bien y puntualmente, cómo el abuso, cómo en ciertas situaciones se ha usado y se han hecho consultas que incluso no son muy sólidas, etcétera, ¿no? Ella tiene razón cuando dice tienen que estar bien organizadas, tienen que estar bien reglamentadas, ¿no? Por ejemplo, las consultas como las que ella mencionó no hubieran pasado por la ley mexicana. ¿Por qué? Pues porque además hay un nivel de participación que se exige, el 40%, ¿no? O sea, si no, la decisión no es vinculante. En fin, hay una serie de requisitos que se tienen que cumplir, pero además de los requisitos formales, hay otros aspectos que son muy importantes. Y es que tampoco los ciudadanos podemos estar involucrados en todos los actos de gobierno de manera cotidiana. A veces se discute esto de la democracia participativa como decir, ¿a poco la gente es ignorante? No, no es que la gente sea ignorante, no es que seamos ignorantes, es que no estamos enganchados. Entonces, a veces, por eso la democracia plebiscitaria se desvirtuó, porque la democracia plebiscitaria en realidad ¿por qué terminó toda en gobiernos autoritarios? Porque se saltaba las instancias de gobierno, los otros poderes, porque se saltaba las oposiciones, porque se saltaba el debate amplio y porque de alguna manera, supuestamente a partir de ese mecanismo, quería establecer una relación directa con el pueblo. Y al hacer todo este tipo de cosas, lo que había muchas veces en todo esto eran preguntas amañadas, no se hacían preguntas importantes, había muchas cosas que estaban detrás de esto, ¿no? A veces no eran relevantes, en fin, había mucho que estaba detrás de estos procesos. Por eso, insisto, por un lado es muy importante, hoy en día las democracias necesitan mayor participación de los ciudadanos, como dijo también Carola, ¿no? Y que tienen que contar con la participación, con el reconocimiento de los ciudadanos. Pero por el otro lado, yo creo que es muy importante que esas consultas se hagan con cuidado, no se abuse de ellas y que estén muy bien fundadas y bien organizadas, como dice Carola, ¿no? Pero, digamos, este es el tema de por qué las consultas, o por qué una consulta como esta. Bueno, pues porque en el caso de la consulta, no sé si la pregunta era sobre esta consulta en particular o en general. De manera general, que exista esta figura de consulta popular. Bueno, es muy importante. Ha habido muchas historias. A veces se dice que el referéndum es un tipo de consulta, el plebiscito es otro. A veces
En unos países la toman una por otra, etcétera. Nosotros en nuestra legislación pusimos la figura de consulta popular y se reglamentó con ciertas características. Se prohibieron ciertas cosas de la consulta que son muy importantes unas, otras. Yo debo confesar que no me quedan claro por qué. O sea, por qué la ciudadanía en un momento dado no puede participar en cómo se arma el presupuesto y cómo se hace y cómo se definen los impuestos. A mí me parece que no le veo una razón por la cual la ciudadanía no debería de participar, ¿no? Y justamente, perdóname que te interrumpa, Fernando, como está reglamentada ahora la consulta popular de estos candados sobre el mínimo de firmas de la ciudadanía para que pueda solicitar una consulta, que la pueda solicitar el presidente o el 33% también de una de las cámaras, el 40% de participación para que sea vinculatoria y que se pueda realizar cada año. Esta posibilidad, ¿estos son, digamos, candados suficientes para que no se abuse de esta figura? Yo creo que son buenos candados. A ver, ¿qué pasa cuando uno abusa? Pues uno lo usa como estrategia política para descalificar, para hacer, etcétera, ¿no? Si yo pudiera casi con ninguna restricción y yo estoy en el poder, pues me invento consultas. Y más ahora, en un mundo tan mediático, algo que Carola conoce mejor que yo, en un mundo tan, de tantos juegos de las imágenes y las figuras, pues se puede prestar para todo tipo de manipulaciones. Entonces, evidentemente, yo creo que poner candados como, por ejemplo, a los que haces mención es quiénes pueden tener la iniciativa para consulta ciudadana, ¿no? Entonces, además del presidente, existe, por ejemplo, el Congreso con un porcentaje de acuerdo de votos de la propia Cámara, del Congreso, puede hacerse. También puede ser por iniciativa ciudadana, ¿no? Pero en el caso de iniciativa ciudadana, no sé si a nivel federal está legislado. Eso creo que solamente existe a nivel de los estados, ¿no? Esto tengo una duda. Sí está, a nivel federal sí está legislado, ¿eh? Sí marca un mínimo de lista nominal. Ok, bueno. Bueno, ese tipo de mecanismos, pues es para evitar que algún grupo, algún movimiento o los mismos, o un gobernador, en fin, todo un juego político complejo que existe en todas las democracias, pues se empiece a generar consultas y todo para deslegitimar, por ejemplo, algo, ¿no? O, por el otro lado, los poderes establecidos para de alguna manera también deslegitimar a opositores. Entonces, bueno, el exigir, por un lado, que no cualquiera ni en cualquier condición se pueda hacer surgir la iniciativa, por un lado. Y por el otro lado, el que para que tenga valor, para que sea vinculante, tenga que tener un nivel de participación del 40%, bueno, me parece que son requisitos bastante razonables. Si nosotros consideramos que, por ejemplo, en las elecciones intermedias en México, normalmente esta última fue excepcional, digamos. Desde 1987 no se daba algo parecido. Pero normalmente las elecciones intermedias son de un 47%, más o menos 46-47% de participación. El que una consulta popular se ponga como límite 40% me parece razonable, ¿no? Okay. O sea, para que sea vinculante, porque si se sube demasiado, pues con ese tipo de experiencias, pues nunca habría ninguna vinculante, ¿no? O sea, entonces un 40% me parece una cifra razonable, ¿no? Muy bien. Carola, durante esta conversación hemos retomado experiencias como el Brexit en Reino Unido, como los acuerdos de paz en Colombia, de estos asuntos que si nos ponemos a analizar el ambiente entre la ciudadanía generó polarización o se vio una ciudadanía más polarizada en cuanto a sí o no del Brexit, en cuanto a sí o no de los acuerdos de paz con las FARC en Colombia. ¿Qué tanto estos mecanismos de democracia directa pueden generar una mayor polarización entre la ciudadanía? Sí, estamos hablando de situaciones de un interés público, pero también de situaciones que son luego muy complejas. Y cuando se trata de situaciones complejas, se debe tener un nivel de conocimiento importante
para pronunciarse con respecto a esto. ¿Qué implica esto? Que tiene que haber información suficiente y necesaria para quien va a votar, para quien va a participar en una consulta, en este caso, pues pueda seriamente saber cómo se pronuncia. Es un principio también, si lo hablamos en términos de democracia representativa, que tenemos que avanzar en términos de conocer las propuestas, conocer los candidatos, conocer los partidos, tener mucha información, ¿no? Que en muchos casos se ve mediado por la propaganda que hacen los propios partidos. La consulta, si bien no está normada ni están participando los partidos, sí son voces que se han escuchado, y hablando ya de esta consulta que tenemos para el 1 de agosto, son voces que se han pronunciado en dos sentidos muy distintos. Quizá no hay información suficiente, no hay la información necesaria. La misma pregunta tiene un nivel ahí de comprensión demasiado complejo, pero las voces de los partidos unos aluden a que es un juicio a los expresidentes, cuestión que no está contemplada en la pregunta. Esos serían quienes están incentivando a ir a participar. Y la otra es en términos de que es una pregunta que no sirve para nada, incluso es toda una campaña que se pronuncia, porque no hay que acudir a pronunciarse en ningún sentido. Simplemente hay que hacer un vacío, no hay que participar. Y en ese aspecto está reflejando alguna división que se ha manifestado y que provienen mucho más estas dos iniciativas, tanto la primera que mencionaba como la segunda, vienen muchísimo de los partidos políticos, no tanto de la ciudadanía. Y eso es un reto importante que se plantea el 1 de agosto, una sociedad, una ciudadanía donde quizá no existe cabalmente la información sobre por qué ir, sobre la misma pregunta, sobre la consecuencia de acudir o de no participar. Y también aquí hay un elemento central, el poco tiempo que se ha contado para la difusión de la propia consulta. Han sido tiempos mucho más limitados que si hablamos, haciendo la comparación mucho más cercana del último proceso electoral, pues se cuenta con mucho mayor tiempo para hacer difusión, para incentivar que la gente participe. Aquí van a ser 17 días por los tiempos que se marcaron para la autorización de la consulta, para el presupuesto, para todo lo que se tiene que organizar al respecto. Y al ser el primer ejercicio, quizá es un tiempo muy breve para que la ciudadanía pueda cubrir el nivel de participación que se está manejando, ¿no? Hay un elemento quizá que sí está mostrando esta división que se ha planteado desde tiempo atrás y que se vio en la última elección, que evidentemente va a pesar sobre la consulta, como ya lo mencionaba. Las dos posiciones, digamos, centrales que he mencionado, y, y también la cercanía quizá del último ejercicio electoral, que como primer ejercicio una consulta organizada de esta manera, pues a lo mejor los ciudadanos, como lo mencionaba, que no están acostumbrados a esta participación, y con el corto tiempo después de la última elección intermedia que tuvimos, pues quizás se esté pidiendo demasiado, pero tiene toda la cuestión pedagógica alrededor, lo que implica salir, lo que implica participar, lo que implica manifestarse. Y bueno, a lo mejor puede ser también una medición en términos numéricos del nivel de participación que se tenga. Carola, ¿por dónde llegarle a la ciudadanía? ¿Es apelar a la mejor a la responsabilidad ciudadana, a la importancia de su papel para decidir el rumbo del país, algún tema de importancia nacional, o por dónde llegar a la ciudadanía para que justamente se informe, que no caiga, digamos, en redes de suposiciones ni de desinformación, y que salga a participar de una forma informada, de una forma que tenga el conocimiento y con una conciencia plena de qué es lo que va a decidir? Tiene que ver, lo decía muy al inicio de la charla, con los niveles de cultura política. Hay una cultura política donde los ciudadanos no han integrado la política como parte de sus vivencias cotidianas. A la política se acude, y por eso hablaba de que es un corto tiempo la difusión que se va a dar, se acude a votar porque hay una intensísima campaña y aún así hay niveles de abstencionismo altos. ¿Sí? No estamos acostumbrados a que se pida el parecer a los ciudadanos sobre algunas cuestiones. Eh,
tampoco, y esto habrá que verlo en un momento más adelante, las iniciativas ciudadanas que se puedan enviar sobre posibles consultas, ¿no? Y este elemento que es central, que permea la cultura política, no siempre se tiene suficiente información, no siempre se tiene el interés por los temas. Se ha visto en algunas de las consultas que se han hecho a niveles locales, a nivel de ciertos municipios, la participación ha sido bajísima, de un 8%. Por ahí hay una consulta que se hizo en Yucatán donde sí existió un 40%. Pero tenemos que ir haciendo un ejercicio pedagógico de que la gente se involucre más. Por eso será una primera experiencia ya formalmente establecida esta consulta, para que los ciudadanos nos vayamos acercando a estas formas de participación que a lo mejor entre los expertos pues se conocen los datos de consultas anteriores, pero que es una expresión prácticamente nueva para los ciudadanos comunes enfrentarse a esta consulta. Y también una preocupación central es que cuando en la democracia representativa, cuando se vota, hay unos resultados y la gente sabe quién resultó ganador de una votación. En este caso, bueno, si no se tuviera el porcentaje del 40% para que fuera vinculante, pues la participación puede quedarse en términos de que, ¿para qué sirvió? ¿A dónde llegamos con haber ido a manifestar un sí o un no en términos en que está planteada la pregunta? Entonces, son muchos factores que tendrán que irse construyendo hacia más adelante y que pasan por la elevación de la cultura política y por la trascendencia y la importancia que le pueden dar los ciudadanos a un ejercicio como este, y que lo sientan realmente que va vinculado a una consecuencia su manifestación. Muy bien. Fernando, quisiera preguntarte, ¿tú qué crees que se necesita para tener ejercicios como la consulta popular que sean exitosos, que estas herramientas sean exitosas y que realmente cumplan su función de permitir a la ciudadanía involucrarse y tomar decisiones en decisiones importantes? Bueno, yo estoy de acuerdo con Carola. Por una parte es muy importante la cultura política y de alguna manera, no solamente el de difundir cuando viene un proceso de consulta, sino en general desarrollar una cultura cívica en la que la ciudadanía pueda sentir que su participación es muy importante. En ese sentido, por ejemplo, para bien o para mal, con todas las cosas que se ha criticado del presupuesto participativo, pues ayuda, ¿no? Y podría ayudar si se hiciera mejor y se mejoraran ese tipo de prácticas, el que la ciudadanía viera de manera directa e inmediata resultados este, resultados en su participación. Yo creo que hay muchos mecanismos en los que la gente debería estar involucrado, ¿no? Más información sobre el desempeño de los representantes, ¿no? Y que la gente vea si los representantes están actuando como propusieron, ¿no? Y están cumpliendo con promesas o no. Yo creo que es muy importante que los ciudadanos sientan que su voto cuenta y que realmente hay un resultado de eso y que puedan valorar. Si nada más van y votan y no saben qué es lo que después, qué es lo que ocurre, y incluso las promesas de campaña no se cumplen, a veces ninguna promesa de campaña se cumple, pues entonces creo que esto quita incentivos a los ciudadanos para poder participar. Entonces, el problema de una cultura ciudadana es que se necesitan de muchas cosas, de muchas mediaciones. No es simplemente el que los niños se les enseñe en la escuela que hay que votar, que es importante en la vida política, etcétera. Se trata de que en la vida cotidiana los ciudadanos vean cómo su voto tiene efectos directos en la vida política del país y en su vida cotidiana. Y creo que eso es lo que es muy importante, ¿no? Perfecto. Y Carola, me gustaría preguntarte también el papel de la tecnología para incentivar
los mecanismos de participación directa. Hay algunas experiencias, sobre todo estas wikis, donde la ciudadanía hace propuestas, quizás propuestas de leyes, que se suben y son votadas, son discutidas en el Congreso. Tengo entendido que esto pasa en España, por ejemplo. Entonces, que haya estos mecanismos más allá de los tradicionales, ¿qué tanto podría influir en un mayor involucramiento de la sociedad en la toma de decisiones? La tecnología, finalmente quien ocupa la tecnología son personas. La tecnología por sí sola no va a lograr que la gente participe y se interese. Y si nos vamos a las mediciones sobre uso de tecnología en México, pues la tecnología se ha usado siempre mucho más con fines de entretenimiento, en algunos casos, y no es el primer lugar, con fines de informarse sobre lo que está pasando, sino mucho más informarse sobre la vida de los artistas, para bajar música. La tecnología tiene un uso mucho más vinculado al entretenimiento, al uso lúdico, al tiempo libre, a las necesidades particulares, personales de información de cada quien. Ahí están todos los sistemas de mostrar ante los demás lo que está sucediendo, hasta la más reciente irrupción de TikTok. Y también, por supuesto, el uso político o la información sobre temas políticos a través de las tecnologías, que ocupa uno de los últimos lugares, no es de los primeros lugares. Y los primeros son el entretenimiento, la pornografía, que esto está también muy señalado dentro del uso de las propias tecnologías. La política no ocupa uno de los primeros lugares, y también quizás es un reflejo de que no ocupa uno de los lugares principales dentro de la vida cotidiana de todos nosotros. ¿Por qué? Porque hay que ir cambiando, a eso me refería también con la cultura política, hay que ir cambiando. La política es mala, la política es algo que no nos interesa, es propio de los políticos, de quienes se dedican a esa actividad, y con toda la carga negativa con la que se ha vinculado al ejercicio político, a la corrupción, al no rendir cuentas. Entonces hay que ir cambiando y participando más para ir modificando esto. Sí, evidentemente las tecnologías, y lo hemos visto ahora en tiempos de pandemia, pues se muestran todas las posibilidades y los alcances que tiene la tecnología. Simplemente si lo vemos en el ámbito educativo, en el ámbito laboral, todo lo que han permitido las tecnologías resolver a distancia. Y también, bueno, es algo que se tiene que ir trabajando en términos de que las generaciones más nuevas, los menores de 35 años, pues están mucho más vinculados a las tecnologías y acuden más a las tecnologías como fuente diaria de información. Entonces, habría que ir pensando que son un instrumento que se puede utilizar en la vida pública y en la vida política, también para fomentar la participación y para tener este tipo de experiencias. Sí hay cartas que se firman, hay reclamos, hay iniciativas que vinculan, que transitan por la red, pero no necesariamente tienen luego un impacto en la toma de las decisiones públicas. Es más iniciativas que se quedan luego en el orden, pues, de la propia ciudadanía y de los propios convocantes. Muy bien, pues para concluir esta mesa, este diálogo central, Fernando, me gustaría que nos des una conclusión sobre el tema. Bueno, yo soy quizá un poco old fashion. Yo creo mucho en la democracia representativa. Sí creo que, como dije antes, las consultas bien medidas y bien, digamos, para consultar cosas realmente trascendentes son importantes y son necesarias. Y sí creo que la democracia participativa es importante, pero no necesariamente solo a través de consultas como estas, sino a través de una serie de mecanismos que pueden ser las tomas de decisiones a niveles locales, como pueden ser organizaciones de la sociedad civil, como pueden ser formas de discusión y de debate abierto sobre ciertos asuntos. En fin, hay muchas cosas que se podrían hacer para mejorar la participación. Pero lo que sí creo que es muy importante para mejorar la participación es que la gente sienta realmente que su participación cuenta. Y creo que hay un elemento ahí que solamente lo he oído alguna vez de un candidato a la Ciudad de México en las elecciones del 2018, y es que se necesita
órganos de justicia más directos en la vida cotidiana de las personas. Órganos de justicia que estén más cerca de ellos, que les ayuden a resolver sus problemas, incluso con respecto a trámites con la municipalidad, con respecto a trámites, con respecto a la policía, con respecto a trámites, con una serie de instancias con las que tienen que ver de manera cotidiana y que no les va bien normalmente. No les va bien con la administración ahí del municipio o de la delegación. No les va bien cuando tienen que ver con los órganos de seguridad. No resuelven sus problemas muchas veces de mínimos que necesitan, sus necesidades de salud, ¿no? Con, digamos, la clínica que les toca, ¿no? O los servicios a los que pueden acceder. O sea, hay un universo de cosas en la vida cotidiana de las personas a las que los políticos en este país no llegan, ya a las que la política no llega, por más que se diga lo que se diga. Y yo creo que eso es fundamental. ¿Cómo queremos una ciudadanía participativa si es una ciudadanía que realmente no puede medir cuáles son los resultados de su voto de manera cotidiana y sentirlo? A mí me parece sorprendente que en esta elección haya participado más del 50%. Quiere decir que la gente, a pesar de todo, sigue creyendo en la democracia más de lo que mucha gente piensa, ¿no? En unas elecciones intermedias, haber votado más del 50%, me parece un indicador de que en México hay más voluntad de participar de lo que creemos. Y la pregunta es, y la verdad es que se les responde a todos esos ciudadanos, ¿hay de alguna manera resultados que ellos puedan medir? No lo sé, pero creo que no. Muy importante el tema de medir los resultados. Carola, tu conclusión, por favor. Bueno, justamente va en ese mismo sentido. Es muy importante, sí, que la gente se involucre, se manifieste, participe, acuda a pronunciarse en un sentido o en otro en una consulta, pero la consulta va muy relacionada en cómo se traduce en un resultado, cuál es la consecuencia de esta consulta. Y si esto no se tiene muy claro, a lo mejor es una consulta que a no todos les puede interesar. Mucho del sentido de las consultas es que tiene que ser un tema que realmente interese a todos y que se vea la importancia y la trascendencia de a dónde lleva el pronunciarse. Ponían el caso del Brexit. El Brexit era muy clara la situación y también se veían venir las consecuencias, aunque quizá no todos, y ahí se habla mucho en términos del Brexit, de lo que sucedió, cómo lo veían los jóvenes, cómo lo veían las generaciones más viejas, pero sí el interés central de una consulta es el interés que pueda suscitar entre la ciudadanía y la manera en que se vean las consecuencias y en que se va a traducir esa participación, porque si no puede quedar, Fernando hablaba hace rato de las consultas de presupuesto participativo, que son una consulta micro a un nivel mucho más pequeño, pero que algunos de los ciudadanos, de los miembros de esa comunidad, dejan de participar porque si votaron por una cuestión ambiental donde teníamos información de la zona, de la circunstancia, del costo del proyecto y se acaba construyendo un parque, pues a lo mejor sienten que no fue considerada su opinión y empiezan todas estas derivaciones de que se hizo un parque o más que construir un parque, de ponerle aparatos recreativos al parque, dicen es que es un gasto mínimo que está justificando un presupuesto mucho mayor y seguramente el dinero se está quedando en el camino. Entonces también tiene que haber una transparencia muy clara y también una visión muy clara también de cuál va a ser la consecuencia de un ejercicio ciudadano de esta magnitud. Por eso es importante, como ya lo decían, que haya un porcentaje dentro de la participación, porque entonces se estará viendo que es una decisión tomada por una parte importante de la ciudadanía, que tomada por unos cuantos, donde justamente parte de lo que tienen las consultas, además de la cuestión pedagógica, de ir haciendo que la ciudadanía se introduzca en un tema, que participe, también pues tiene una parte simbólica en la legitimación de la toma de decisiones. Y si se siente que esta participación no fue importante, no fue suficiente,
pues va perdiendo la legitimidad en esa toma de decisiones. Sin duda va a ser un aprendizaje muy importante lo que venga después de la consulta popular, el desarrollo de la misma, de la consulta popular. Va a ser un gran aprendizaje y también va a ser importante lo que venga después y que se materialice la voz popular justamente reflejada en este ejercicio de participación democrática. Carola, Fernando, muchísimas gracias por acompañarnos en este diálogo central y amigas, amigos que nos acompañaron en esta emisión, salgan a participar el próximo 1 de agosto. Ya sabemos que es muy importante y va a ser un hito histórico para nuestra democracia y nuestra voz va a ser escuchada. Muchísimas gracias y esto fue todo en esta emisión de Diálogo Central.